Hablar de DC es todo un tema. Podemos hablar de películas malas, buenas y regulares, pero si hablamos de las mejores películas del subgénero de superhéroes, las películas hechas por DC bajo la tutela de Warner Bros. Tienen que entrar sí o sí en la conversación. Y viendo el resurgir que aparentemente ha tenido la marca en tiempos recientes, pensé que sería correcto hacer un video sobre las que son para mí las 4 mejores películas de DC Comics. Hablar de Zack Snyder es difícil. Difícil porque tanto fans como público general parecen estar divididos en cuanto a qué opinar sobre él. Algunos lo aclaman como un genio visionario y otros lo repudian como un edgelord pretencioso. Pero ¿qué opino yo? Al igual que Michael Bay, me parece un cineasta muy sobrevalorado por su séquito de fans, pero a la vez muy infravalorado por sus detractores, que usan cosas como sus imágenes o composiciones para criticar cosas que son simplemente la estética del director, como los tonos pasteles de Wes Anderson o los planos verticales de Stanley Kubrick. Pero si hay una crítica que comparto sobre el cine de Zack Snyder y sus obras en general, es que le cuesta condensar muchas de sus ideas, al punto que a veces sientes que le sobra o le falta tiempo para contar lo que quiere decir. Pero si hay una película que condensa lo mejor que puede hacer, considerándola una de las mejores de su filmografía, esa definitivamente tiene que ser Watchmen. Es inadaptable. La obra escrita por Alan Moore y publicada durante finales de los 80 es una obra que siempre consideré inadaptable por cómo explota el medio en el que fue concebido, por lo cual decidí siempre alejarme de las adaptaciones que había tenido. Al toparme en Instagram con los créditos de la película por allá de 2020, decidí verla y simplemente me encantó. No me malentiendan, comprendo las críticas que se le hacen, como la simplificación de ciertas tramas, la no exploración de según qué personajes, o cómo se adaptan personajes como Ozymandias o Rorschach, que fueron los más afectados por el típico problema de Snyder de no poder condensar sus ideas de la mejor forma. Pero aún con todo esto sigo creyendo que Watchmen es una gran película. Incluso estoy en contra de la afirmación de que la película vuelve genial la acción cuando esta debería ser choqueante, pensando más en cómo el montaje casi épico de escenas tan crudas te hace cuestionarte si deberías o no disfrutar de ello. Pero yo pienso que estuvo adelantada a su tiempo en cuanto al tratamiento de según qué temas, como la deconstrucción que hace de su propio subgénero, siendo una película lanzada en 2009 donde ni siquiera se había estrenado la primera película de Avengers. Destaco 3 escenas: la secuencia de créditos, el pasado de Dr. Manhattan y el final. Fácilmente de lo mejor que he visto en el cine de superhéroes. Con un gran elenco, un soundtrack glorioso y una estética genial, Watchmen logra hacer lo que yo creía imposible: adaptar el cómic de Alan Moore de la mejor forma posible, incluso con sus obvias carencias, creando lo que yo considero una de las mejores y más divisidas películas de DC Comics. Puesto número 4. Batman es la joya de la corona. Si Superman fue el nacimiento del cine de superhéroes, Batman fue el renacer de este mismo subgénero, aunque ese renacer no haya durado un carajo. Claramente es el personaje más redituable de DC, no por tanto tiene tantos productos audiovisuales, pasando de una época más infantil a otra más oscura pero fantasiosa, y luego a una infantil y fantasiosa. Después del rotundo fracaso que fue Batman y Robin, se creía que la saga cinematográfica de Batman había muerto, hasta que en 2005 Batman Begins lo cambió todo. Claro, para 2006 ya existían 2 películas de X-Men y Spider-Man, pero aún con su seriedad y dramatismo no poseían el tono realista de Batman Begins. Ya en Batman del 89, Tim Burton mostraba algunas cosas sobre el origen de Batman, pero además de la diferencia del tono, realmente no se hizo nunca énfasis en esto. Pero lo que más llamó la atención en su momento es lo novedoso que fue hacer de este Batman tan verosímil con nuestro mundo a comparación de las versiones anteriores. Pero esta no es la película de este top, porque si de Batman realistas hablamos, la mejor película sin duda es the bridge, darkness sprung a leak in me. The Batman es todo lo que quería y más. Cuando se habla de las versiones realistas de Batman, siempre se tiene la trilogía hecha por Christopher Nolan como el centro de la conversación, pero si tenemos que hablar del mejor Batman realista, The Batman se lleva completamente la corona para mí. Con una estética oscura y sucia junto a una visión más contemplativa de Gotham, The Batman nos muestra todas las facetas del personaje, creando un arco de autodescubrimiento prácticamente perfecto, mostrando al Batman más completo que hayamos visto en acción real, construyendo perfectamente su narrativa basada en la deconstrucción de la figura del vigilante violento con la que se inicia, para dar paso a un thriller policíaco que dará como resultado
dado la respuesta a qué es o qué debe ser Batman. Y eso solo si hablamos del guión. La película entera es un orgasmo visual con una fotografía muy bien cuidada y una dirección que remarca el tono detectivesco de la historia, recordando a películas como Silence of the Lambs o Seven. Destaco 3 escenas: el funeral del alcalde, la persecución del pingüino y el final. Solo por esas 3 escenas la película entera ya vale la pena. Argumentalmente interesante, estéticamente espectacular y tonalmente espléndida. The Batman lo tiene todo para ser un clásico instantáneo del cine de superhéroes, con un comentario sobre la violencia y la venganza mientras se construye en un mundo cínico y corrupto, y a la vez da un mensaje sobre solidaridad y esperanza. Si no lo has visto, no sé qué estás esperando para hacerlo. Puesto número 3. Yo crecí viendo series animadas de DC, Justice League Unlimited, Teen Titans, Young Justice y sobre todo Batman The Brave and the Bold fueron parte de mi infancia. Realmente no tengo tantos recuerdos de Young Justice o de Justice League, pero era esta última la que más me llamaba la atención, ya que por lo visto Superman y Batman tenían series animadas anteriores a esta que ocurrían en el mismo universo. Claro, yo nunca llegué a verla por televisión abierta, pero siempre sentí curiosidad por Batman The Animated Series. Así que, antes de adentrarme completamente en ella, decidí ver la película que funge como historia independiente y precuela, Mask of the Phantoms, y... ¡oh, Dios mío! Sí, otra película de Batman justo después, pero yo no tengo la culpa de que sea con diferencia el personaje más explotado de DC, y en películas no tiene rival, pero aún con lo oscuras que son las historias de Batman, nunca se lo había mostrado, al menos en películas, como alguien abiertamente depresivo. Claro, en The Dark Knight se lo muestra en un ambiente deprimente después de la primera mitad, y en Batman v Superman vemos una versión rota de Bruce Wayne, además que en The Batman también, pero creo que nunca se le había mostrado en una historia con claros tintes deprimentes, como en Mask of the Phantoms. Es posiblemente la historia de origen más sincera que hemos tenido del personaje. Acompaña también que comparte todas las cualidades de la serie en los 90, como su estética neo-noir, una banda sonora excelente, una caracterización espectacular y una buena animación, junto a un tono que si bien llega a ser ligero, nunca deja de ser maduro y serio. Mask of the Phantoms trata de la tragedia que rodea a Batman, cómo este mismo nace y se transforma gracias a esta misma, en cómo la tragedia moldea el concepto de Batman y el cómo esta, junto a sus horríficas y deprimentes experiencias, es lo que lo convierten en el Caballero de la Noche. Destaco 3 escenas: la confesión de Bruce a sus padres, el nacimiento de Batman y el final. Si después de ver estas escenas no crees que esta es la mejor película de Batman jamás hecha, pues entonces no sé qué pueda parecértelo. Puesto número 2. Y antes del puesto número 1, menciones honoríficas. 1. The Dark Knight. Poco puedo agregar sobre esta película que no se haya hecho ya. Una dirección excelente, una historia interesante, una gran banda sonora, unos buenos personajes, un protagonista destacable y 2 villanos que destacan aún más. Definitivamente la segunda mejor película en live action de Batman y una obra maestra de su género de superhéroes, además de ser un clásico moderno. 2. Superman. Esta película fue parte de mi infancia y efectivamente la que me hizo creer que un hombre podía volar. Una historia muy simple pero genuina, con una realización tan básica como funcional, llena de esperanza y optimismo, siendo una de las mejores películas del personaje jamás hechas. 3. Constantine. Yo amo Hellblazer y honestamente no me molesta para nada los cambios hechos en esta película, ya que el cambio nos da un thriller muy bueno con un Keanu Reeves que encaja a la perfección con el papel que le dan. No es una película de superhéroes, sino un thriller sobrenatural con tintes oníricos y psicológicos, siendo dentro de lo que cabe bastante única. 4. Justice League de Snyder Cut. Para mí la única versión existente de esta película, con una dirección muy marcada, un guion bien trabajado y una gran estética. Esta película pasará a la historia del cine de superhéroes como una de las pruebas de lo que pasa cuando se ignora la intencionalidad de un autor, y del cómo con algo tan básico como una mejor explicación y una narrativa más coherente, una película puede pasar de ser una completa porquería a una gran obra. 5. The Suicide Squad. Teniendo el peso de ser la escuela de una película malísima que por algún motivo se lleva un montón de dinero, logró ser una película muy destacable, con un James Gunn completamente destacado que echa toda la carne al asador, con unos personajes super carismáticos, una dirección interesante, una historia funcional y una fotografía excelente. Y ahora, dicho esto, pasemos a la medalla de oro.
Yo siempre amé a Batman. Recuerdo que de pequeño llegué a ver Batman y Robin por la tele, al igual que llegué a ver Brave and the Bold y The Batman, sin contar que la primera película de superhéroes que vi en mi vida fue The Dark Knight. Claro, había superhéroes que me gustaban, como Wolverine, Iron Man, Hulk o Spider-Man, pero para mí el GOAT por excelencia siempre había sido Batman. Me vi las películas de Nolan, las series animadas que en su momento pasaban por la tele, las películas de Burton, las de Schumacher y también las películas animadas. E incluso fue por Batman que empecé a leer cómics. Así que cuando en 2015 anunciaron una nueva película de Batman donde se enfrentaría a Superman, perdí la cabeza. Superman nunca fue de mi agrado, siempre lo había visto como un personaje bastante simplón. No me parecía aburrido como a muchos, pero no me parecía tan destacable como Batman o Flash. Irónico, porque Flash está casi igual de roto que Superman. Entre medias de la trilogía del Batman de Nolan se estrenó Superman Returns, una película que si bien a mí me gustó, no llamó mucho mi atención y no me dejaba de parecer una historia de Superman simple y efectiva, pero a años luz de lo que habíamos visto con Batman. Pero cuando vi las imágenes promocionales de lo que hoy conocemos como Batman v Superman, me llamó la atención de que eran versiones nuevas de ambos personajes. Claro, al estar siempre al pendiente de Batman, ya sabía de antemano que era la primera aparición de este nuevo Batman, pero descubrí que este nuevo Superman había tenido una película anterior, así que decidí verla más que nada para tener contexto antes de ver Batman v Superman. Es difícil ejemplificar todo lo que significa Man of Steel para mí. Como dije, Superman nunca fue uno de mis superhéroes favoritos, o al menos no lo era hasta que vi Man of Steel. Fue con esa película donde por fin entendí por qué el personaje era tan amado, y es por su forma en la que sin importar desde qué ángulo sea, sin contar excepciones que confirman la regla, siempre termina resignificando un mensaje de positividad y esperanza. Fue gracias a ella que empecé a interesarme por el personaje. Gracias a ella leí Qué pasó con el hombre del mañana, Para el hombre que lo tiene todo, La muerte de Superman y mi cómic favorito de todos los tiempos, Kingdom Come. Pero por sobre todo, Man of Steel me hizo emocionarme como pocas películas de superhéroes lo han hecho en mi vida. Soy una persona retraída, que siempre se ha sentido incómodo por su TEA y TDAH. Viendo la película llegó la escena del flashback de la escuela y honestamente me llegó de forma muy personal. Recuerdo cientos de veces en las que simplemente quería salir corriendo, tratando de huir de las personas, la escuela o el mundo en general, y quien estaba ahí para ayudarme siempre fue mi mamá. Ver que Clark, el jodido hombre de acero, pasó por algo similar simplemente me llegó e hizo que humanizara a Clark y a Superman como nunca lo había hecho. Después de ahí la película simplemente me interpeló de forma muy cercana. Muchas personas critican a el Superman de Cavill y a Snyder diciendo que siempre está serio, que parece depresivo o que no quiere ayudar a nadie y solo lo hace por obligación, pero yo nunca lo vi así. Yo siempre veía a este Superman como alguien que se niega al cinismo del mundo, alguien que durante toda la película ve como todos, incluso sus padres, parecen decirle que capaz no vale la pena ayudar, pero él aún así lo hace. Sentí eso como un mensaje de que hacer el bien está bien, aunque todos te digan lo contrario. Man of Steel me inspira a no rendirme en un mundo cínico y deprimente que me dice que no vale la pena ayudar. Me inspira a hacer lo correcto, aunque todos me digan que no lo haga. Man of Steel me inspira a ser mejor persona. Y yo valoro eso, porque ¿de qué sirve el cine o el arte en general si no es para emocionarnos, para llorar, enojar, aterrar o reír, conmover y alegrar? El arte está para hacernos sentir. Y Man of Steel me hace sentir todo eso y más. Y es por eso que la considero la mejor película hecha por DC Comics. Y bueno, hasta aquí quedaría el video del día de hoy. La verdad es que me resultó bastante difícil encontrar la forma de hacer este video. Creo que con el video de Marvel estuvo un poco más fácil. Siento que es más fácil encontrar cuáles son, al menos cuáles considero yo que son las mejores películas hechas por Marvel, que con DC. Sobre todo cuando metes a Batman en la ecuación, porque con Batman podrías hacer un solo video sobre cuáles son las mejores películas de Batman, porque es increíble la cantidad gigante de películas y sobre todo películas de buena calidad que tiene.
viene. Entonces supongo que aunque me costó, logré conseguir lo que quería. Por lo demás, estoy trabajando en proyectos algo ambiciosos y también tratar de intercalarlos con proyectos un poco más tranquilos, porque si me meto un proyecto ambicioso tras ambicioso, no terminaré haciendo nada nunca y eso no está bien. Así que por el momento seguirá un video sobre videojuegos, si mal no estoy, y ese sería el video que le seguiría a este. Por lo demás, espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias por verlo.